Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los que nos están sintonizando. Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucho interés, pero también muchas dudas, como es la vacuna o las vacunas contra el COVID. Y para hablar de este tema, invitamos al doctor Carlos Ramírez, que es infectólogo y nos va a estar aclarando todas las consultas. Les recuerdo a las personas que nos están escuchando que pueden dejar sus preguntas en los comentarios y el doctor las va a estar contestando al final. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos y muchas gracias ahí por la invitación. Doctor, para iniciar quisiera que empezara explicándonos un poco de cómo es que sucede la infección. Sí, claro, bueno, la infección por coronavirus, el SARS-CoV-2, que se le conoce como COVID-19, sucede cuando el virus ingresa a nuestro organismo a través del epitelio respiratorio. Y este se da gracias a una proteína que tiene el virus en su membrana, que se le conoce como la proteína spike o espícula. Esta se adhiere en lo que es el epitelio respiratorio a través de un receptor que se le conoce como angiotensina. Inicialmente existieron muchas dudas si las personas que tenían esta infección, que utilizaban el antihipertensivo enalapril o los derivados de enalapril, podía irles peor con la infección por COVID. Al final, los estudios nunca revelaron una claridad de esta asociación. Entonces, una vez que se une a este receptor de angiotensina, el virus ingresa a lo que es la célula del epitelio respiratorio y entonces empieza su replicación y se empieza como a reproducir, por así decirlo, ¿verdad? Y así ya empieza a invadir luego ya otras células y consecuentemente pues puede viajar a través del torrente sanguíneo, incluso invadiendo otros órganos. Doctor, me gustaría que nos explicara un poco cómo actúan las vacunas en nuestro cuerpo o específicamente esta vacuna. Claro, realmente las vacunas lo que hacen es tratar de generar recuerdo o una memoria del sistema inmunológico hacia ese microorganismo que nosotros estamos buscando generarlo. Entonces, en el caso de la vacuna para el coronavirus, lo que hace es estimular el sistema inmunológico para generar una memoria a por lo menos un mediano o largo plazo idealmente, ¿verdad? Entonces, siempre los ensayos clínicos lo que buscan son dos metas. Uno, seguridad, obviamente, para las personas, que tengan el mínimo de efectos secundarios y obviamente las mínimas consecuencias en nuestro organismo. Y lo otro va a ser la eficacia, obviamente, de este recuerdo del sistema inmunológico que va a tener la vacuna. Entonces, a través del tiempo, desde que se crearon las mismas, han habido distintos tipos. Algunos, por ejemplo, han sido fragmentos del virus o péptidos. Otros han sido el virus, pero como debilitado, por así decirlo, y entonces simula como una infección. En el caso de las vacunas por COVID-19, las que tenemos en la actualidad, existen varias que han salido como candidatas a por lo menos a ser la que se pueda utilizar. Y esto fue lo que ha sucedido a través de los distintos ensayos que se han generado en lo que es todo el mundo. Sin embargo, las que Costa Rica va a contar van a ser dos de momento, que va a ser la de AstraZeneca y la de Pfizer. La primera que ingresó es esta de Pfizer, que es la que se estaba aplicando en el personal de salud y en el personal que trabaja, por ejemplo, con la policía, en los lugares de residencia de adultos mayores. Y lo que busca es producir anticuerpos a través de lo que es un ARN mensajero. El ARN mensajero, para los que no conocen del tema, es una forma en la cual nuestra información genética produce proteínas. Entonces, ese ARN mensajero viaja directo hacia una parte de nuestras células para producir los anticuerpos. Nunca entra ni siquiera al núcleo, de hecho no tiene interacción con el ADN, que es algo muy interesante, porque si fuera una vacuna ADN, ahí sí tendría que entrar al núcleo, incorporarse a nuestro ADN y eventualmente producir un ARN mensajero para producir anticuerpos. Sí existen vacunas ADN, pero en el caso de la de Pfizer no corresponde, digamos, a una ADN, entonces tampoco jugaría con nuestro material genético. Okay. Doctor, las principales diferencias entre esta de Pfizer y la de AstraZeneca. Bueno, una de las principales ha sido la forma de refrigeración y eso también implica una logística para poder mantener la cadena del frío. Y es que el mantener la cadena del frío es primordial porque eso mantiene la eficacia de la vacuna,
a la hora de aplicarla y que esta, pues por así decirlo, voy a usar un populismo, ¿verdad? Nos pegue, ¿verdad? Realmente la vacuna y nos genere, ¿verdad? Una memoria, en este caso, inmunológica. Entonces, la de Pfizer se tiene que refrigerar hasta menos de 70 grados. Entonces, por eso hubo que adquirir unos refrigeradores especiales que lograran mantener este tipo de vacunas en refrigeración. ¿Por qué se adquirieron unas y luego otras? Bueno, al final todo implica también, bueno, oferta-demanda, ¿verdad? Que eso es algo que no conocemos a fondo porque va propiamente en la negociación. Y lo otro es también disponibilidad, porque en todo el mundo es una carrera por conseguir las vacunas y prueba de ello es que muchos de los países, en este caso Centroamérica, no cuentan con la vacuna, ¿verdad? Nosotros hasta cierto punto sí somos un país que tenemos el privilegio de un sistema de salud robusto que nos permite por lo menos obtener la vacuna para tratar de proteger a las personas más vulnerables, que en este caso siempre van a ser los de arriba de 60 años. Eso no excluye, pues obviamente, que hay personas menores de 60 años que tengan factores de riesgo que puedan sufrir, obviamente, consecuencias nefastas con la infección. Doctor, la pregunta que más hemos recibido, la que más se repite, es ¿qué efectos secundarios me puede producir la vacuna? Claro, bueno, se los digo como una víctima de esta vacuna, por así decirlo, ¿verdad? En el sentido de que pues ya me coloqué mi primera dosis, ¿verdad? Como parte pues de mi trabajo que realizo en el Hospital México. Y realmente el único efecto secundario que pues por lo menos yo viví y que es el que se describe en su mayoría es dolor local. O sea, realmente sí era como si hubiera alzado una pesa por lo menos unas 30 repeticiones, ¿verdad? Y que me genera un dolor muscular local. Este se presentó prácticamente entre las 24 y 48 horas con una extensión prácticamente a los 4 a 5 días. El otro efecto secundario que pueden presentar es alergia. Y la alergia se da no por el ARN mensajero, sino por las sustancias que tiene la vacuna para mantenerla, por así decirlo, viable. O para que no se ponga mala, como eso sucede igual en la comida, ¿verdad? Que utilizan sal o que utilizan entonces bicarbonato para tratar de mantenerla. Entonces ellos igual se utilizan sustancias para mantener la vacuna viable. Entonces, reacciones alérgicas a los componentes de esta vacuna son las que van a generar pues alguna reacción, en este caso de alergia en el paciente que pueda sufrirlo o no. Por ejemplo, en el Hospital México, algunos que se aplicaron esta vacuna sí presentaron una reacción alérgica leve y pues obviamente pues van a recibir el tratamiento que corresponde en el caso de pues que así lo sufran, ¿verdad? Pero fuera de eso no hay una descripción de situaciones graves, puede generar un dolor muscular, cefalea, ligeros mareos, pero su descripción no data más del 5%. Y sí, por lo menos de todos los que se han vacunado del Hospital México, ninguno ha hecho una reacción anafiláctica, por lo menos en esa población ahí local. Otro de los temores que han manifestado algunas personas es que sienten que la vacuna se desarrolló muy rápido o que hubo muy poco tiempo como entre pruebas y en todo el proceso. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Claro, sí, realmente las vacunas siempre pasan por realmente 4 fases de estudio, ¿verdad? Los estudios preclínicos, ¿verdad? Que son en animales y estudios de fase 1, 2 y 3. Realmente la diferencia entre 2 y 3 es muy leve, es realmente la cantidad de pacientes que vos tenés en estudio. Entonces, realmente la vacuna de Pfizer sí logró, ¿verdad?, pasar tanto, digamos, los estudios de fase 2 como fase 3, logrando poder establecerse como la que está aprobada por la FDA, así como la de AstraZeneca. Entonces, en este caso, pues ambas han logrado pasar satisfactoriamente los procesos, tanto en animales, que obviamente es un estudio inicial, como por ejemplo en los estudios de fase 1 y en los estudios de fase 2. Los de fase 3 son gran escala y a veces por la emergencia tienen que realmente abrirse, porque al final realmente en la vacunación es una situación de riesgo-beneficio. Queremos obviamente proteger a las personas, ¿verdad?, más vulnerables, y también implica obviamente al menor costo posible también económico. Bien que mal, ¿verdad?, el factor económico es importante, y el hecho de estar cerrando fronteras, el hecho de estar cerrando comercios también afecta a las personas. Bien que mal la vacunación va a ser de beneficio no solamente para las personas que se van a ver protegidas, sino también a los comercios que se han visto afectados o a las personas que en su trabajo se han visto afectadas, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de efectividad que tiene la vacuna?
Realmente las descripciones de ambas vacunas son muy satisfactorias y por lo menos los estudios de fase 2 y 3 describen una eficacia del 94% en ambas y otra, la de AstraZeneca, un 95%. Realmente la diferencia es prácticamente mínima. Esto se hizo a través, pues obviamente, de comparaciones en las cuales existen en que si existe una persona que se vacunó y se expuso al virus, si desarrolla la infección o no. Y una persona que recibió placebo, o sea, que no recibió la vacuna y se expone al virus, desarrolla la infección sí o no. Y a partir de eso es que se concluye esta eficacia. Entonces, con la vacunación lo que se logró es que no se desarrolle la enfermedad en el 95% de los casos. Sí, porque esa era de hecho otra de las dudas comunes. Si yo me vacuno, ¿significa que no me va a dar COVID o existe siempre esa posibilidad? Entonces me parece muy importante recalcar esa parte. Exacto. De hecho, al final la vacunación lo que hace es prevenir el desarrollo de la enfermedad. Pero es importante decir que la vacuna entra al sistema circulatorio, ¿verdad? Y bueno, a través de lo que es la inoculación de la misma, en este caso en el músculo. O en vía subcutánea, que es la otra forma en la que se puede aplicar dependiendo de la que estemos utilizando. Entonces se genera una inmunidad sistémica, pero el virus puede alojarse en nuestra nariz y en nuestras manos. Entonces las medidas de protección que nosotros tengamos, como lavarse las manos, usar cubrebocas, etcétera, siempre van a mantenerse de momento por esa razón, porque nuestra inmunidad local, es decir, la que depende de unas sustancias que se conocen como inmunoglobulinas A, que son las que nos protegen a nivel de las mucosas, nunca han sido estimuladas. De hecho, se están proponiendo vacunas tipo spray para generar inmunidad local y que entonces el virus no esté ahí alojado sin obviamente generar enfermedad, porque ese es el detalle. Al final no nos va a afectar, pero nos puede colonizar, por así decirlo. Entonces, una persona que ya haya recibido la vacuna, aún así puede contagiar a otras personas. Correcto. Si no mantenemos las medidas de protección, distanciamiento, lavado de manos, cubrebocas. Realmente, pues, este coronavirus nos ha venido a cambiar los estilos de vida, ¿verdad? Y aunado a eso, pues, también ha generado efectos colaterales positivos, ¿verdad? Ha logrado prevenir infecciones por otros virus, desde diarrea o, por ejemplo, influenza. Ha mejorado, digamos, las técnicas de higienización o de manipulación. Entonces, dentro de lo malo, lo bueno que podemos rescatar son esas cosas, ¿verdad? Doctor, ¿cuánto tiempo se estima que va a durar la inmunidad de la vacuna? Sí, eso aún está un poco por verse, ¿verdad? Todavía no se tiene un dato exacto, pero la revista Science sacó una publicación reciente hace como 2 semanas que decía que la inmunidad general por la infección andaba entre los 3 y los 8 meses. Entonces se busca que por lo menos la vacuna al menos cubra por lo mínimo esos 8 meses, que es la infección natural. Todavía está en veremos cada cuánto tendríamos que vacunarnos en el eventual de que la vacuna genere una inmunidad de 8 meses, sería cada año al menos, o en el caso, por ejemplo, que genere una producción mayor, podría tal vez hacerse solo un refuerzo anual o un refuerzo bianual. Eso todavía no se ha logrado concluir al respecto. ¿Y conforme el virus evolucione, la vacuna va a seguir protegiéndonos o eso está por verse? Claro, sí, eso va a tener un comportamiento un poco similar como influenza, ¿verdad? Que nos vacunamos anualmente, tanto los de personal de salud como las personas vulnerables que se vacunan anualmente, y que el virus influenza muta y que esa vacuna va a tener que complementarse con las distintas cepas. Lo que sí se ha visto es que por lo menos las mutaciones que se han descubierto en Inglaterra y que estas ya se ha documentado incluso en Canadá y en otros sitios, es que la vacuna es efectiva para protegernos, en este caso, a estos mutantes que están circulando de momento. Y acá en el país, doctor, ¿qué porcentaje de la población debería vacunarse para que hablemos ya de un efecto de inmunidad masiva o rebaño? Sí, en general se habla por lo menos de porcentajes que rondan el 85% hasta el 90%, es lo que uno busca por lo menos para generar un efecto rebaño mayor y que prácticamente el virus esté controlado. Obviamente, pues la vacunación va a ser hacia las personas más vulnerables y al final las personas que van a ser menos vulnerables sin factores de riesgo probablemente desarrollen una infección mucho más leve, mucho más asintomática, y esas también van a participar de este rebaño, ¿verdad? Porque al fin y al cabo también ya ellos van a tener anticuerpos para esa infección.
¿Existe alguna contraindicación o una vez que estén disponibles ya a nivel, tanto en el sector público como en el privado, la persona que quiera ponérsela puede hacerlo o habría casos en que es mejor no? Sí, en general las contraindicaciones o por lo menos las alarmas que ha lanzado tanto el CDC como los distintos organismos internacionales y la propia casa farmacéutica han sido básicamente reacciones alérgicas desproporcionadas, como les decía, hacia los componentes de la vacuna. Entonces, esa es como la contraindicación mayor. Lo otro es que no se han colocado vacunas en niños, eso porque los estudios clínicos no involucraron menores de 16 años. Entonces, por esa razón no se ha podido asegurar si en el caso de los niños podría tener algún efecto, especialmente pues de anafilaxia o algún otro efecto, ¿verdad? Que no se haya visto en los estudios. La otra situación es el embarazo, que tampoco se ha podido probar si realmente es segura o no. Y en el caso de lactancia, sí se está, digamos, se está probando a las mujeres lactantes o que están dando de mamar la colocación de la vacuna, especialmente si tienen factores de riesgo o si su ejercicio laboral también las sobreexpone a tener contacto social desproporcionado. Es decir, por ejemplo, que es una enfermera o, por ejemplo, alguna secretaria que, por ejemplo, tenga factores de riesgo y que se expone, por ejemplo, a una gran cantidad de personas en el trasiego de su trabajo, entonces es de alta importancia que podría ser. Doctor, nos consultan si la vacuna puede producir infertilidad, ya sea en hombres o en mujeres. Sí, realmente ese efecto secundario no se ha escrito y no se ha por lo menos demostrado en los estudios clínicos. Y realmente también es que el detalle de la infertilidad es que es algo que se ve mucho como a largo plazo. Y realmente el detalle es que esta vacuna pues realmente sale relativamente rápido, pero por lo menos demostrado a la fecha no se ha comprobado ese efecto secundario. ¿Y una persona que ya tuvo COVID debería ponerse la vacuna? Sí, eso es muy interesante. La recomendación es que se la coloquen después de 3 meses de haber tenido la infección. Incluso han habido escenarios, por ejemplo, de que un enfermero del hospital se puso la primera dosis y adquiere el COVID entre la primera y la segunda dosis. Entonces, la recomendación de la casa farmacéutica y obviamente de los organismos internacionales es que se aplique igual la segunda dosis, aunque tenga, digamos, la infección. Eso porque al final va a ser un booster para protección y producción de anticuerpos. Entonces, le va a ayudar más bien a que la infección sea mucho menos prolongada y mucho más leve. Doctor, tenemos algunas consultas de las personas que nos están escuchando. Dicen, personas con alergia a la penicilina, ¿hay efectos secundarios? Realmente no se conoce estrictamente que haya un efecto secundario si la persona es alérgica a la penicilina. Lo que se ha descubierto es hacia los excipientes propiamente. Incluso, por ejemplo, se ha mencionado que a las sulfas sí podría tener un efecto de reacción cruzada. Entonces, al trimestoprim sulfa en los alérgicos se está recomendando que, por lo menos, si se desean vacunar, sea bajo estricta vigilancia y obviamente pues con los cuidados del caso que van a estar en ese momento los personeros que lo van a estar realizando con adrenalina o con antialérgicos que en dado caso que presenten una reacción alérgica pues van a tener obviamente el medicamento para poder suplirlo si fuera el caso. Pero con penicilina no se ha demostrado que sea así una reacción cruzada. También nos preguntan si la persona tiene COVID en este momento, ¿puede aplicársela o iríamos a eso que usted acaba de explicar, esos 3 meses? Correcto, sí, hay que esperar los 3 meses después de la infección por COVID para aplicarse, porque ese más o menos ha sido el promedio o límite inferior en el cual se han visto en que los anticuerpos empiezan a decaer o a disminuir. Y doctor, si podemos retomar un poco el tema de las personas que ya tuvieron COVID, esa es otra consulta, entonces reiterar que sí debería ponérsela, así ya tuvo COVID. Exacto, si ya tuvieron COVID, después de los 3 meses sería la indicación en este caso. Bueno, doctor, le agradecemos mucho el tiempo, también agradecemos a las personas que estuvieron consultando y esperamos tenerlo nuevamente, doctor, próximamente en otro Facebook Live. Muchas gracias, buenas tardes.